Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Días, tardes, noches, dependiendo de donde nos estén mirando. Bienvenidos a este canal. En este caso, el día de hoy estamos acá, los ingenieros de la Universidad EXU. Estamos aquí para traerles un contenido nuevo y un poquito innovador. Vamos a hablar el día de hoy en este canal, que es el Inge de la 500, tanto en redes sociales como YouTube, Spotify o TikTok, un poco de qué es este proyecto de grado en el cual nosotros hemos venido trabajando. Entonces espero que lo disfruten. Estamos aquí con Jonathan, mi parcero. Él les va a comentar un poquito de qué estamos haciendo, de por qué estamos haciendo esto. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Stikenau. Como decía Sergio, somos estudiantes de Ingeniería Industrial. Entonces este espacio está pensado para enseñarles a ustedes sobre una idea o un proyecto de innovación que estamos trabajando en la universidad llamado Cuidacui. Este consta de un sistema automatizado inteligente para la alimentación de peces. ¿Cómo se llama? ¿Qué rayos dijo? Creo que estaba hablando en francés. Se llama Cuidacui. Cuida, bueno, la primera parte de cuida va en cuida y la segunda de acui consta en el sector de acuicultura. En esta rama de la acuicultura. Bueno, ¿qué será esto de la acuicultura? Básicamente acá van a estar viendo un poco de contenido de qué significa, de a qué viene, de qué se refleja todo este tema de la acuicultura y también lo que es la piscicultura, el eje central de lo que les vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, Jonathan, ¿cómo va a salir este video para que la gente no explote? Bueno, entonces antes de explicarles el índice del podcast, quería pues explicarles el por qué escogimos este sector de la piscicultura. Entonces al final fue por la rentabilidad que genera buenas a nivel manos porque nacional. hemos enfrentado, porque obviamente es el tema sector que es para la que se mueva este crianza, proyecto, obviamente tiene que producción ver la de peces comercialización. y la Empezamos a hablar comercialización como con diferentes personas en el territorio que compran pescado, que son las pesqueras que hay en Mutatá, en Apartado y otras que hay en La Iva. Con esos tres empezamos. Pero a medida que el proyecto se ha venido avanzando, nosotros hemos logrado que no solamente con esas pesqueras, sino con más clientes que se rebuscan, por así decirlo, ya pues en el consumidor final, venga y nos compre y él vaya a vender. Entonces hemos logrado vender a La Leiva, Mutatá, Chigodogo, Vamos a hablar también de la solución tecnológica en que consta y las características del dispositivo, el impacto del proyecto, lo que buscamos solucionar con él y al final una visión futura de lo que buscamos trabajar con Cuidacui. Como hacia dónde nos proyectamos en este caso con este proyecto, que pues ya verán que es sencillo realmente, pero pues nada. Entonces, Jonathan, ¿cuál es el problema, parcero? Bueno, entonces comenzamos. ¿Por qué el pez? ¿Por qué los peces? ¿Por qué escogimos los peces o por qué escogimos el proyecto con base a la piscicultura? Bueno, si hay me corregirá, pero sí, ¿por qué? ¿Por qué este proyecto? Bueno, nosotros escogimos principalmente este sector de la piscicultura por la rentabilidad que genera a nivel nacional. Esta, al ser pues una actividad netamente manual, pero también muy amplia a nivel nacional. Ahí por tirarles un dato, es un sector que genera aproximadamente 8.200 millones de pesos anuales, más o menos 1.200 toneladas por cada año. Fondo que son en total 14 piscinas, tenemos 10 estanques de 600 metros cuadrados para la ceba de los animales y tenemos 4 estanques de cría levante donde se reciben los animales del agua por gravedad. Así se economiza pues en términos de energía. Cada piscina tiene un sistema cerrado. O sea que hay muchísimas empresas. Hay demasiadas empresas. Hay muchas empresas, pero que a nivel de solo ciertas regiones del país o... Sí, bueno, entonces esta actividad está distribuida por departamentos, entonces se evidencia y frente al DAN aproximadamente solo hay 4 entidades registradas frente al Estado, pero 4.000. 4. Ah, bueno, 4. Mi mamá, mi perro, mi hermano y este man ya. ¿Sí o no? Y registradas frente al Estado, porque aproximadamente es un sector bastante alto. Se estima más de 36.000 empresas que trabajan en esta actividad por la misma rentabilidad que genera. Entonces, al ser una
actividad tan amplia y con esta rentabilidad que les comentaba, con una ganancia tan alta, al ser muy tradicional y realmente de carácter empírico a la hora de desarrollarlo, genera problemáticas que es las que buscamos solucionar, que es desperdicio de alimento, al ser muy manual, genera costos elevados, costos operativos, genera un impacto ambiental porque normalmente esta comida queda estancada en la orilla del estanque, sí se pierde y eso al final genera un hongo, que eso también produce o tiene inconvenientes para los peces como tal. Digamos que para los que obviamente no están familiarizados con esta actividad, aquí también verán unos videos de que básicamente hay en este sector estanques profesionales, digamos que empresarios que tienen digamos que un sistema productivo que les permite tener unos estanques incluso en el mismo lugar, quizás más de uno y quizás con una estructura en cimientos y demás, pero también hay unos empresarios que son como emprendedores. Entonces el pozo va a ser como un poquito más, por así decirlo, improvisado, y ahí es donde entra el hongo que dice Jonathan que se genera. Entonces digamos que esta es una rama, ¿no? Es una rama de la acuicultura, esto que es la piscicultura, en donde hay trabajo, hay mucho trabajo por hacer, hay muchos, digamos que desafíos, hay muchas oportunidades de mejora, que en este caso es lo que nosotros venimos a explorar un poquito en el desarrollo de estos podcasts. Entonces, Jonathan, nosotros pues digamos que elegimos este proyecto también por una anécdota. ¿Qué pasó? ¿Más o menos usted se acuerda? Anécdota del salón. Una anécdota del salón. No la anécdota de nadie del salón. No, aquí pues a veces hay ruido, ¿no? Bueno, entonces esto comenzó en una clase de Mary Jo, una profesora de proyecto e innovación. Una profe más bonita, ustedes la conocieron. Es muy servicial y de verdad que la forma en la que nos puso a hacer, o sea, en la que nos incentivó a hacer este proyecto desde un inicio, fue muy creativa. No, es una profesora muy bonita, muy amable. Entonces, básicamente ella nos pedía elaborar una idea de negocio en la clase de innovación, si no estoy mal. Una idea de negocio que brindara una rentabilidad en la cual pudiéramos incorporar la inteligencia artificial, que era como el eje o el auge de esa actividad, para participar en una feria universitaria en base al desarrollo de un proyecto con IA. Entonces yo me acuerdo, ese ya no habíamos tomado. No sé, todavía no habíamos tomado. Ese día, a veces sí, pero creo que era martes, entonces no, todavía era no habíamos- martes, sí. todavía no habíamos tomado. ¿Saben qué pasó? Resulta que habíamos como 7 personas en una mesa y la profesora nos dijo, ¿qué piensan hacer? Y entre todas las 7 cabezas, yo boté un datazo ahí de que mi tío tenía, o tiene, bueno, aún, una finca que está ubicada en los Llanos Orientales. Esa finca donde está ubicada, digamos que se produce arroz, se produce pues ciertos diferentes tipos de alimentos, ¿no? Tubérculos y demás, pues digamos que también plátano, algunos frutos y demás, etcétera, etcétera. Pero también es la importancia del ganado y además de eso, el pescado, el pez. Bueno, ¿qué pasó? Yo les dije que podríamos empezar con el arroz, pero no sé cómo una compañera tenía como una idea de una pecera, de algo como más de la casa, y combinamos las cosas y al final terminó saliendo este proyecto. O sea, ahí fue donde empezó como la idea de, venga, investiguemos un poquito más de qué es la piscicultura, hacia dónde va esto y la rentabilidad del mercado. Y pues con la ayuda de la profesora se dio. Pero entonces, ¿qué se dio? ¿Qué es lo que estamos buscando hacer? ¿qué es lo que buscamos mejorar? Sí, claro. Bueno, entonces, Ahí ya empiezas a hablar de la solución. vamos a ir a primero las características. Listo. Bueno, entonces para también explicarles sobre un poco de características o detallar cómo es el funcionamiento del dispositivo, que básicamente es una máquina así. No, no es deforme. No se enferma. No es enferma. No tiene tics. Entonces, básicamente es una máquina que por medio de unos sensores que alimentan una plaqueta con inteligencia artificial, lo que va a hacer es dispensar automáticamente el alimento a los estanques para, pues, como tal. Al estanque o los estanques, a donde esté el pez, mejor dicho. Exactamente, No para es que lo vaya alimentar a los buscar, peces ¿no?
Esto de forma inteligente dependiendo condiciones climáticas, dependiendo las características del estanque o la etapa de madurez del pez. O sea que si usted es un pez, la IA viene y le hace así. A crecer. Bueno, Básicamente. este consta con 4 o 3 tipos de sensores, cuenta con un panel solar, cuenta con los disparadores automáticos. Estos tienen un eje de movimiento y una fuerza que va a graduar pues, la distancia a la cual se arroja el alimento. Y consta también pues, de la inteligencia artificial, que está finalmente la que toma la decisión frente a los horarios y la cantidad que se debe arrojar al estanque. O sea, es como si hubiera un robot ahí, ¿cierto? Básicamente es un robot. Lo que se ¿Y busca ese es robot trabaja solo o no? ¿O nosotros lo que podemos es que hacer algo? realmente la idea principal es reducir costos operativos que al final termina siendo en parte la mano de obra. Entonces este robot que al final va a trabajar 24 horas todos los días, que no va a poder desayuno. Este robot no se va a comer nada del producto. Este no. Entonces, lo que buscamos es que trabaje de forma autónoma y frente al tema de la decisión y a la hora de alimentar los peces. El único espacio en el cual va a necesitar la mano obrera es a la hora de llenar el dispensorio del alimento de los peces. Y aparte, pues esto tiene algo muy chévere, o sea, no solo que reduce, digamos que la cantidad de personal que quizás se necesita para realizar una tarea que es realmente muy básica, no solo eso, sino que le va a permitir al usuario, a través de una interfaz y todo a través de, digamos que los datos segmentados en una nube, poder estar, digamos que en contacto con el pez, por así decirlo. ¿Por qué en contacto con el pez? Bueno, resulta que es que hay un tema muy importante y es cómo la inteligencia artificial le puede suministrar los datos a el emprendedor, el empresario, a través del celular. Entonces le llega toda la información al celular y él ve si el pez está creciendo bien, si la comida, digamos que le está rentando bien, si está, digamos que cumpliendo con lo que se necesita, que es que el pez engorde rápido. Porque finalmente la idea de hacer esto es que si un pez, como una trucha o una tilapia, se demoran como, ¿qué? Como Entre 4 a 8 meses, dependiendo de la etapa de madurez. Este consta más o menos de 3. La alevín, el alevín, la juvenil y el de engorde. Y cada uno tiene pues su tiempo de producción, básicamente. Digamos que ese es el ciclo de vida del pez, de que nace, se reproduce y muere, pues aquí es como lo engordamos de a poquitos y después lo pescamos, ¿sí o no? Entonces explícanos un poquito sobre los sensores que tiene el dispositivo. Bueno, los sensores, aquí también estarán viendo, imagino yo, aquí debe aparecer una imagen y lo que es el prototipado, un render, de cómo funciona. Básicamente como un pequeño 3D de las partes. Resulta que para que la inteligencia artificial nos pueda suministrar a nosotros el desglose de la información, es importante que tenga ojos, casi que nariz y que sienta. Entonces, ¿cómo le damos ojos? Hay una cámara que es sumergible, es una cámara que también les dejaremos aquí las especificaciones, porque esta cámara se diferencia de las demás en el tema de que podemos tenerla a una profundidad de por lo menos 1 o 2 metros, que es lo más regular para que el agua tenga una suficiente saturación de oxígeno, y nos provea una imagen digital con píxel, que esto nos va a ayudar a medir el tamaño del pez. Además de esto, pues el equipo Cuidacui tiene una batería de ion de litio que es de 3.7 voltios, una tarjeta integrada que nos va a ayudar para el manejo de los servomotores y pues diferentes tipos digamos, de aperturas de válvulas dentro de todo el sistema en general, que es un Arduino Mega 2560. Debido a la cantidad de puertos que nos da, la cantidad de pines, pues es básicamente lo necesario y digamos que lo más económico para poder sustentar el proyecto. Además de esto tenemos una tarjeta que es la Raspberry Pi 5 con 8 GB. Básicamente esto es como nuestro pequeño computador, el cual nos va a proporcionar el espacio para que la inteligencia artificial pueda analizar, procesar y enviarnos toda la información. Entonces, básicamente, también vamos a ver los datos del dispositivo ahí en el robot, porque pues no todo es a través del celular, a través de una pantalla de 7 pulgadas. Además de esto, pues tenemos sensores de nitratos, oxígeno y el sensor de temperatura, porque el pez
pues por si no lo sabían, y pues aquí les dejo un dato, los peces son ectotermos. ¿Esto qué significa? ¿Sabe? No, sí, ¿será que sí? No sé. Bueno, yo tampoco sabía, pero dentro de la realización de este proyecto uno va aprendiendo de muchas cosas. Por ejemplo, un ectotermo es aquel pez, ¿cierto? O bueno, organismo en este caso, que tiene la misma temperatura del ambiente. Si en este momento aquí está haciendo sol, yo tendría la misma temperatura que tiene el ambiente, no sé, 37, 36, dependiendo de la temperatura. Sin embargo, nosotros no funcionamos así. Los peces sí. Aparte de eso, los sensores de oxígeno nos ayudan a identificar que haya por lo menos 5 miligramos de oxígeno por cada litro de agua. Si está más bajo, el pez va a empezar a sufrir, no va a crecer y quizás hasta se muera. Entonces, esto es un poco de qué especificaciones tiene este prototipo que ven acá. Bueno, entonces está saltando, también consta, Sergio, de un panel solar. Entonces nosotros pensamos en el panel energético por el tan aislado que quedan estos centros de producción en los diferentes departamentos de Bogotá, de Colombia, perdón. Sí, ojo con eso. De Colombia. Entonces son Que se centros quiere independizar productivos. esa Antioquia, no Cundinamarca. Son centros productivos tan aislados que en su mayoría tampoco cuentan con energía. Entonces pensamos que el dispositivo cuente con ese panel para que se autosustente de forma pues, favorable en cuanto al funcionamiento Como ven a mi energético. chino ahí con ese vocabulario autosustentable. Es interesante esa palabra, ¿sí? Bueno, entonces ya con esas características básicamente del dispositivo, que es así, vamos al impacto del proyecto. Finalmente lo que queremos solucionar, pues con base a esa problemática inicial en la piscicultura, entonces el dispositivo lo que busca es reducir los tiempos de producción. Entonces actualmente se estiman, dependiendo de la especie, entre 4 a 8 meses. Entonces lo que buscamos es reducir esas semanas a más del 70% en el tiempo de producción. Es Reducirlos, decir, por lo menos bajar de un mes, ¿cierto? bajarle un mes, una semana, un mes, 2 semanas. Eso por un lado, reducir los costos operativos, que al final hay polémica o hay problemática al tratar de reemplazar la mano humana con el dispositivo, pero este proyecto está enfocado también en la parte emprendedora, los que buscan implementar este negocio pues con costos mínimos. Entonces reducir esos costos, reducir el desperdicio de los alimentos y reducir la contaminación, porque lo que es una precisión a la hora de alimentar los peces sin ese desperdicio en las orillas. Y hablando de esa precisión, también es como la precisión de considerar qué factores necesita el pez para crecer. Porque según el conferencista y doctor Claude E. Boyd, el man nos está hablando de que un pez no solo necesita agua para pues, subsistir, necesita diferentes componentes que están, uno, dentro del agua y dos, en el ambiente. Tanto así como pues, los peces orinan básicamente amoníaco. Entonces, toda esta clase de contaminantes, no solo por el mismo ambiente, sino que genera el pez, hacen que la calidad del agua, del estanque en donde está el pez, sea menor. Sí, es como si nosotros estuviéramos en Bogotá, ¿cierto? Así como estamos acá, y no tuviéramos este cielo así despejado y pues el verde, sino que estuviese todo lleno de polución, algo que se ve mucho hacia la parte sur, hacia donde están las grandes manufactureras, digamos que muchas plantas de producción. Con la polución nosotros nos estamos enfermando todo el tiempo y reducimos también nuestro índice de vida. ¿Por qué? Porque pues, como en China, como en la India. Como en China, como en la India, donde comen con los pies, parce, digo, hacen las cosas con los pies, pero bueno, acá no hacemos eso. Entonces, ¿qué pasa? El pez de la misma manera, si el ambiente no tiene, pues, digamos que no es ideal para el pez, se va a demorar en crecer y también se puede morir. Bien. Bien. Bueno, entonces esa en lo que buscamos reducir, no hemos tocado y de hecho estudiamos mucho el estado del arte. También nosotros indagamos a nivel internacional y nacional qué tipo de equipos de innovación han tratado de implementar la misma idea. Nos dimos cuenta que En Ecuador, hay en Ecuador algo similar, pero es algo automático, no es algo que tenga ya la inteligencia artificial o que sea netamente independiente a la hora de tomar esa decisión de alimentar. en Indonesia, en en España, China. en Chile también. Entonces, este estado del arte también nos demostró que a la hora de automatizar este sector que es netamente manual, sí se alcanzan a reducir los tiempos y a reducir costos, pero al final esto genera
pues costos operativos, y lo que se está buscando con el dispositivo es disminuir todo, pues estos costos relacionados a la hora de alimentar los peces. Casi que sintetizar todo, ¿no? Algo así como tener todo más a la mano y pues Ajá, tratar de exactamente. reducir todo lo más posible. Pues digamos que con base a pues toda esta información que les hemos brindado, como les comentaba Jonathan en un momento de la feria, ¿qué fue lo que pasó con esa feria? Bueno, entonces eso es con el inicio del proyecto. Nosotros hemos participado en tres ferias universitarias con este proyecto de innovación. Este proyecto lleva como 2 años. Lleva ¿no? 2 años Más o desde menos. que lo empezamos a elaborar en la clase. De hecho, ese proyecto fue elaborado para participar en la feria. Sí. Participamos, eso fue en el cuarto semestre, hace 2 años. Sí, más o menos sí. Participamos de primeras con ese proyecto, con la buena suerte de quedar en segundo puesto. En ese momento era solo un proyecto de investigación. Quedamos en el segundo puesto. La profesora estaba re feliz. Por acá si hay fotos, las ponemos. Luego fue como emprendimiento, ¿no? Ajá. Entonces de emprendimiento, un profesor que se llama Angels, que es un cubano ahí con cero actitud, ¿sabes? Tiene también una buena capacidad de creatividad y nos dio muy buenas ideas. Finalmente, la última, creo que también era como de investigación y tuvimos digamos que tuvimos el aporte de un profesor que pues es nuestro profesor en este caso de la materia que pues nos tenemos aquí con este podcast. Que nos Ese tiene acá profesor trabajando, que nos pasando tiene penas. aquí tomando sol, bueno, no mejor, menos mal aquí pues el clima está chévere. Pero el profesor nos dio un punto objetivo muy bueno, ¿no? El profesor William Herrero, por si lo está viendo, profe. Lo quiero mucho. También. El profesor William Javier Herrera nos dio un tip, y es que nosotros estamos generando a través del proyecto o estamos obteniendo una cantidad de información muy grande. Estamos básicamente que obteniendo o creando una base de datos enorme. Cada vez que estemos con un cliente o cada vez que un cliente solicite el servicio, porque esto trascendió, o sea, ya no solo es Cuidacri, sino que ahora es Cuidacri Data and Services. Entonces, el proyecto ahora también busca no solo Vender el dispositivo, la maquinaria, sino prestar un servicio Exactamente. de alquiler con el dispositivo a estos piscicultores que de pronto no quieran adquirir la máquina, pero si quieran reducir los tiempos dependiendo pues la temporada o la producción que quiera establecer. Exacto. Y a raíz de eso, o con base en eso, ya podemos ir estructurando mejor el prototipo y, pues, digamos que mes tras mes o producción tras producción, brindar un equipo cada vez más eficiente, con mejores datos y un muy buen análisis que le permita al piscicultor obtener, pues, lo que necesita la gente, hermano, ¿sí o no? Plata. Tomen dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo, dinero. La gente. Y gaste menos y que le produzca más. Exactamente. Exactamente. Y que al final lo que busca con este servicio es generar una observación remota en cualquier parte del mundo, o el que tenga este servicio, que es el de una app móvil que buscamos también implementar a la hora de prestar el servicio, o solo con el dispositivo. ¿Sí? Entonces, pues nada, les agradecemos mucho por, digamos que todo su tiempo de haber estado acá en este podcast, básicamente un primer podcast, un primer acercamiento al mundo de las redes sociales, que queremos aquí pues empezar a traer contenido variado en este canal. Y pues no sé, Jonathan, qué datazo que nos deja aquí de reflexión. ¡Qué datazo! Bueno, datazo es que tenemos que sacarnos un 5 en este podcast, que sea muy reaccionado y buen recibido, que tenga una interacción amplia, porque no entregamos una primera parte. Entonces, que nos vaya muy bien en este video. No, pues la entregamos, pero no sé, es que a veces no les ha pasado que 11:59 no carga el archivo, algo así pasa. A veces pasan esas cosas. Entonces yo quería dar una frase que teníamos acá con un compañero externo con el que hemos venido trabajando, en la cual pues consta y dice: cuidado, que no solo tecnología es el futuro en la inteligencia de la piscicultura, y no solo alimenta peces con datos, sino cultiva eficiencia.
Yo creo que solo sería eso. Cero, bacano, bacano. Entonces nada, muchachos, gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, gracias.